Hoy os traigo un vídeo que estoy convencido de que será de muy buena ayuda, porque me gustaría hablaros de qué es la serotonina, cómo aumentarla de forma natural. Bien, en primer lugar debemos saber que la serotonina es un neurotransmisor que se encuentra en nuestro cerebro y que de alguna manera se encarga de ofrecernos lo que podríamos llamar la paz mental. La serotonina se encarga de relativizar los problemas, de no agobiarnos, de permitirnos dormir y de que este sueño sea un sueño más profundo y reparador, y evitar también caer en lo que podría ser procesos de depresión o ansiedad. ¿Cómo podemos entonces, sin fármacos, porque muy fácil sería ir a nuestro médico de cabecera o a un psiquiatra y que nos recete algún tipo de fármaco, pero la pregunta clave es cómo podemos sin fármacos aumentar de forma natural las cantidades de serotonina en nuestro sistema nervioso? En primer lugar, debemos saber que la serotonina se sintetiza principalmente, y estamos hablando del 90% de serotonina, en nuestro intestino. Por esa razón debemos cuidar nuestro intestino con todo el tema de las digestiones, ayunos intermitentes, probióticos, alimentos como el kéfir, el kruk, el chuchuc, no me sale el nombre, luego lo busco, enzimas digestivas, etc. Era kruk, ¿no? Kruk. Bueno, luego lo busco. Pensad que somatizamos en el intestino cualquier conflicto. Por ejemplo, cuando tenemos un problema, ¿qué es lo primero que sentimos? Como ese dolor de estómago, ese malestar en el estómago, precisamente es real, porque lo somatizamos en nuestro sistema digestivo y concretamente en el intestino. Entonces, por ende, si solucionamos los problemas intestinales, nuestro estado de ánimo también mejorará. Punto número 2 a tener en cuenta: cuida tu sueño. Aunque muchas veces no lo conseguimos, yo soy uno de los casos porque soy hiperactivo, pero sería ideal intentar dormir entre 8 y 9 horas al día. Y no solo es importante el número de horas, sino que la calidad del sueño sea óptima. Y por eso debemos facilitar y llegar a la entrada de la fase REM, que es la fase profunda del sueño, que es donde se liberan todos esos neurotransmisores y hay esa liberación de serotonina. Por supuesto, punto número 3, que no debemos descuidar y que ese ya lo sabíais: realizar deporte. Cuando hablamos de realizar deporte, me refiero a cualquier tipo de deporte, ya sea deporte aeróbico, deporte anaeróbico, pero en cualquier caso sí que es importante que, ya sea aeróbico o anaeróbico, tenga la intensidad suficiente para que realmente los procesos de liberación de serotonina, de neurotransmisores, se tengan lugar y se den a cabo. De hecho, sabéis y conocéis esa liberación de endorfinas que nos engancha tanto, que tenemos cuando hemos finalizado una sesión intensiva de deporte. Por ejemplo, que se ha puesto tan de moda el CrossFit, al ser una modalidad deportiva tan intensa, provoca una liberación de endorfinas brutal. Y además esa liberación de endorfinas de alguna manera te engancha. Yo llevo 30 años enganchadas a ella. Por supuesto, punto número 4, creo que es el número 4 ya, debemos tener en cuenta y cuidar la nutrición. Importante tener en cuenta que en nuestra dieta haya la cantidad suficiente de carbohidrato de índice glucémico medio y medio bajo. ¿Y por qué es importante el carbohidrato? Os lo explico. El triptófano se convertirá en serotonina y para ello requiere que haya insulina. Y, evidentemente, para que haya insulina también necesitamos que haya una cantidad óptima de carbohidratos. Como veis, todo está entrelazado. Esa insulina favorecerá la entrada de triptófano y la posterior liberación de serotonina. Tened en cuenta que, al contrario de los carbohidratos, la proteína inhibe de alguna manera la entrada de triptófano en el cerebro. ¿Por qué? Porque facilita la entrada de tirosina, que la tirosina libera las hormonas contrarias a la serotonina, como son la adrenalina y la dopamina, las hormonas que, en lugar de hacernos estar relajados, es las hormonas que nos hacen estar activos y también son importantes. Y en el punto número 5 hablaríamos de la suplementación. Lo primero, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que no nos va a servir de nada suplementarnos con ningún tipo de suplemento si no tenemos en cuenta el resto de puntos anteriores. Dicho esto, uno de los suplementos importantísimos que ya hemos hablado de él sería el triptófano, el aminoácido triptófano,
y sobre todo mejor si es en forma 5-HTP. Lo ideal sería tomarlo después de entrenar junto con esa carga glucémica, con esa carga de carbohidratos que hemos dicho que era tan importante para liberar insulina, que esa insulina haga que el triptófano se convierta en serotonina. Importante, junto al triptófano, tomar un complejo B, que el complejo B nos va a ayudar a relajar el sistema nervioso, especialmente la vitamina B6. Otro suplemento muy interesante para la liberación de serotonina es el azafrán concentrado. Y no debemos olvidar un suplemento fundamental como es la vitamina D. Esa es la razón por la que en verano solemos estar más contentos, más alegres. De hecho, la forma de ser en los países tropicales suele ser una forma de ser mucho más alegre que en países nórdicos, en países donde la mayor parte del año pues tienen lluvia y carecen del sol. Por esa razón es importante que si en invierno no podemos tomar el sol, dispongamos de una cantidad óptima de vitamina D en forma de suplemento deportivo. Bueno, estoy seguro que se nos escapan un montón de cosas y que esa paz no es tan sencilla de encontrar porque hay muchos factores a tener en cuenta, pero también estoy convencido de que sumando estas herramientas podemos de alguna manera acercarnos un poquito más a esa paz y a esa calma emocional que nos proporciona la serotonina.